En 1989 el brazo tonto del PSOE seguía dando bandazos. No acababa de acoplarse. Así, el 20 de enero de este año 1989 decidió marcar un profundo cambio de rumbo. Dejó de llamarse Alianza Popular para llamarse Partido Popular. El 22 de enero se anunciaban los contactos del gobierno del sistema con los padres del sistema. ETA y el gobierno iniciaban conversaciones en Argel, que eran rotas por los terroristas oficiales el 6 de abril. En lo que el sistema no quedaba atrás es en el desarrollo de aquellos aspectos que más alejan de la naturaleza a la persona. Así, mientras no existía dinero para atender a la familia, a la que se había privado de las ventajas que tenían por matrimonio y por hijo, claro, eran del régimen anterior, el sistema se gastaba los fondos de los españoles en un aprendiz de brujo. Se llamaba Aurelio Usón, que el 4 de febrero realizó un cambio integral de sexo a una mujer. En lo relativo a la familia, José Miguel Ortiz Bordás, portavoz del Grupo Popular, presentó en el Senado una proposición de ley de fomento de la natalidad y proyección a las familias numerosas para que fuese debatida y aprobada y pudiese entrar en vigor el 1 de enero. La madre con 3 o más hijos, que para dedicarse exclusivamente a la atención de estos y del hogar familiar renuncia a todo tipo de situación laboral externa, activa o de expectativa de empleo por cuenta ajena, percibirá por la administración pública una asignación mensual equivalente al importe del salario mínimo interprofesional. Suena muy bien. Eso decía, y decía más la proposición de ley, o la propuesta de engaño. ¿Eh? Mejor la propuesta de engaño. Dice, los poderes públicos, en su artículo séptimo, establecerán una asignación fija de 30.000 pesetas por el nacimiento del primer hijo, 40.000 por el segundo y 50.000 por el tercero y sucesivos. Además, mensualmente se asignará un complemento familiar en función del número de hijos y como ayuda a la familia desde el primer hijo. El importe de las asignaciones será de 5.000 pesetas mensuales por hijo menor de 25 años no emancipado que conviva en el hogar. Pero desde ese momento las familias numerosas tan solo recibieron persecuciones por parte de Hacienda en vez de las ayudas prometidas. Desde ese momento se vieron en la obligación de incrementar sus ingresos con el único objeto de poder poner un plato de comida a la mesa para que los futuros contribuyentes pudiesen llegar a ser eso, contribuyentes, con el consiguiente desasosiego de no poder llegar ningún mes al día 30 y debiendo pagar a la Hacienda del Estado su osadía de incrementar sus ingresos y de incrementar el número de personas que dependían de los mismos. Pasaron 2 mayorías parlamentarias del PP, pero casualmente jamás se trató el tema. Este año en el ámbito internacional fue particularmente intenso, tanto en Oriente Medio como en la Hispanidad, pero 2 hechos destacan con luz propia. La masacre llevada a cabo por los marxistas en la plaza de Tiananmen en Pekín el día 4 de junio y la caída del muro de Berlín del día 10 de noviembre. Las circunstancias curiosas de la caída son dignas de mención. Resulta que todo fue un error, una falta de decisión por parte de las autoridades de Alemania Oriental a la hora de permitir pasar a Berlín Occidental a los habitantes del este, que dejaron en manos del jefe de puesto la decisión final. Se jugó ser fusilado, pero las declaraciones erráticas del portavoz del gobierno provocaron que el pueblo de Berlín acudiese en masa con la idea de traspasar el muro. Y como el jefe de puesto no recibiese instrucciones sobre cómo actuar, permitió la libre circulación, con lo que de facto cayó el muro. El 29 de octubre el PSOE ganó las elecciones generales con un 30,08% de abstención, renovando la mayoría absoluta con 175 escaños. El PP conseguía 107, Convergencia y Unión 18, Izquierda Unida 17, CDS 14, PNV 5, Herri Batasuna 4, Partido Andalucista 2, Unión Valenciana 2, Euskal Kartasuna 2, Euskadiko Esquerra 2, el PAR 1 y AIC 1. Por estas fechas existían entre los políticos una manifiesta preocupación por la abstención. Y es que desde el inicio de la etapa democrática se venía registrando una abstención media del 26,4%, muy por encima de la abstención media europea.
siendo que había pasado del 20,98 en 1977 al 30,52 en 1987. Pero a los políticos y de cara a la galería les da lo mismo, pues todo sigue igual, como podía esperarse de un pueblo adormilado, y además hacen las lecturas que más les conviene. Evidentemente, esa tercera parte de la población que no vota no representa nada. No existe. El sistema se esfuerza en manifestar que quien se abstiene le da un voto en blanco para uso y abuso, aunque el sistema es muy consciente de su falacia y que la abstención es ni más ni menos la mejor arma pacífica que se puede esgrimir contra el sistema. El 12 de noviembre muere en Madrid a los 93 años de edad Dolores Ibárruri, la pasionaria, presidenta del Partido Comunista de España y famosa por su participación en el genocidio llevado a cabo por la democracia del año 1936. El 20 de noviembre era asesinado en Madrid el diputado de Herri Batasuna, Josu Muguruza, en la víspera de que diputados de Herri Batasuna acudieran por primera vez al Congreso. Este mismo día se llevó a cabo la invasión de Panamá por parte del ejército de los Estados Unidos. Curioso, ¿eh? Si nos damos cuenta, en todo el relato vemos el asesinato de un terrorista. Ciertamente el gobierno había asesinado a otros, pero eso era, digamos que, yo qué sé, un entente mafioso, ¿no? Esto era otra cosa. El año, internacionalmente hablando, terminaría con otra barbaridad, con el asesinato de Nicolae Ceausescu, tirano de Rumanía, y de su esposa. En la retirada se representan aquellas imágenes de sus asesinos pugnando por salir en la foto. Triste forma de pasar a la historia, y tal juicio no lo producía una muerte que se sintiese precisamente próxima al tirano asesinado. Lo que sucede es que esas formas no son admisibles ni tan siquiera con el tirano. Lo más triste es que la caída del comunismo no representaba una esperanza de libertad para el mundo, como cabría esperarse, sino justamente lo contrario. El refuerzo sin límites de la otra cabeza del monstruo, el sistema liberal capitalista, donde el comunismo se encuentra tan cómodo. Quedaba claro que el experimento marxista era una farsa, y todos se replegaban hacia la otra farsa, el experimento democrático, ya iniciado por el eurocomunismo, amparado por la doctrina marxista de Gramsci. A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la delegación del gobierno en Andalucía, en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Este año 1989 había engrosado la estadística terrorista con 19 nuevos asesinatos y la del genocidio de Bata Blanca, 30.552 neonatos que fueron también asesinados. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.